Descubrí que mi hijo no era mío y le quité todo a mi exesposa. Mi nombre es Oscar y tengo 43 años. Todo comenzó hace unos 20 años cuando conocí a Laura en la universidad. Ella era inteligente, hermosa y tenía una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Nos enamoramos rápidamente y, después de graduarnos, decidimos casarnos a los pocos meses. No pasó mucho tiempo antes de que ella quedara embarazada de nuestro primer hijo Juan, o al menos, eso creía yo. Juan nació y mi vida cambió para siempre. Amaba a ese niño con todo mi corazón. Me esforcé para ser el mejor padre posible, trabajando largas horas para asegurarme de que nunca le faltara nada. Laura y yo éramos felices, o al menos eso parecía en la superficie. Los primeros años fueron maravillosos. Juan era un niño increíblemente inteligente y curioso. Siempre hacía preguntas sobre todo y mostraba un interés especial en la ciencia y la tecnología. Me enorgullecía decirle a la gente que él era mi hijo y que había heredado mi pasión por aprender. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empezaron a surgir pequeñas dudas en mi mente. Juan no se parecía mucho a mí. Tenía el cabello oscuro y rizado, mientras que el mío era liso y rubio. También su piel era ligeramente más oscura que la mía, pero lo atribuía a que Laura tenía ascendencia italiana. Pero a pesar de estas diferencias, nunca dudé de que era mi hijo. Al fin y al cabo, no tenía razones para hacerlo. Un día, cuando Juan tenía alrededor de 12 años, estábamos jugando en el jardín y un vecino hizo un comentario inocente que desencadenó todo. No puedo creer lo diferente que se ve Juan a ti, debe parecerse a su madre. Me reí y asentí, pero algo en el comentario me incomodó profundamente. Esa noche, le mencioné el comentario a Laura. Ella solo rió y me dijo que estaba siendo paranoico, que Juan era nuestro hijo y que la genética podía ser caprichosa. Intenté dejarlo pasar, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. A medida que Juan crecía, comencé a notar más y más diferencias. No solo en apariencia, sino también en personalidad. Él era tranquilo y reservado, mientras que yo siempre había sido extrovertido y sociable. Estos pensamientos me carcomían por dentro, pero me sentía culpable por siquiera considerarlos. La verdadera revelación llegó cuando Juan tenía 16 años. Un día, mientras ordenaba la casa, encontré una vieja carta escondida en una de las cajas de recuerdos de Laura. La curiosidad me ganó y la abrí. La carta era de un hombre llamado Javier, alguien de quien nunca había oído hablar. En ella, Javier hablaba de su relación con Laura y mencionaba que estaba emocionado por el nacimiento de su hijo. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Mi mente estaba nublada de ira, confusión y dolor. ¿Cómo podía haberme hecho esto Laura? ¿Cómo pudo haberme mentido durante tantos años? Confronté a Laura esa misma noche. Al principio, lo negó todo, pero cuando le mostré la carta, no pudo seguir mintiendo. Me confesó que había tenido una aventura con Javier justo antes de que nos casáramos y que había estado segura de que Juan era su hijo. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No sabía qué hacer. Laura suplicaba perdón, pero todo lo que podía sentir era una mezcla de traición y furia. Me fui de la casa esa noche y pasé horas conduciendo sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Decidí hacer una prueba de paternidad para estar completamente seguro. Laura no tuvo más remedio que aceptar. Cuando llegaron los resultados, confirmaron mis peores temores, Juan no era mi hijo biológico. Fue devastador. Había pasado 16 años criando a un niño que creía mío, y ahora todo eso se sentía como una mentira. Pero lo que más me dolía era el hecho de que Laura me había engañado todo este tiempo. Sentía que había perdido no solo a mi hijo, sino también a mi esposa y mi identidad. En lugar de hundirme en la desesperación, decidí que me vengaría. No iba a dejar que Laura saliera impune de esto. Empecé a planear meticulosamente mi venganza. Sabía que tenía que ser paciente y estratégico. No podía simplemente actuar por impulso y arriesgarme a perderlo todo. Primero, consulté a un abogado de confianza para entender mis opciones legales.
Resultó que, aunque Juan no era mi hijo biológico, legalmente yo era su padre porque había firmado el certificado de nacimiento y lo había criado durante todos esos años. Esto complicaba las cosas, pero también significaba que tenía ciertos derechos y podía utilizar la situación a mi favor. Decidí que la mejor forma de vengarme era quitarle a Laura todo lo que apreciaba, su estabilidad, su reputación y, sobre todo, el control que tenía sobre nuestra vida. Empecé a recolectar pruebas de su infidelidad y las documenté cuidadosamente. Sabía que necesitaría todo esto en la corte. Simultáneamente, comencé a distanciarme emocionalmente de Laura, pero sin que ella lo notara demasiado. Actuaba como si estuviera dispuesto a perdonarla, pero en el fondo estaba planeando mi siguiente movimiento. Quería que se sintiera segura antes de dar el golpe final. Mientras tanto, mi relación con Juan se volvió complicada. Lo amaba como a un hijo, pero cada vez que lo veía, me recordaba la traición de Laura. Decidí que no podía culpar a Juan por los errores de su madre, así que intenté seguir siendo el mejor padre posible para él, aunque fuera increíblemente difícil para mí. Finalmente, llegó el día de la confrontación. Presenté una demanda de divorcio, citando la infidelidad de Laura y presenté todas las pruebas que había recolectado. Fue un golpe devastador para ella. No solo estaba enfrentando un divorcio, sino que también tenía que lidiar con el hecho de que después de la demanda su reputación estaba en ruinas. La batalla legal fue larga y extenuante, pero estaba decidido a no rendirme. Laura intentó luchar, pero tenía todas las de perder. Al final, el juez falló a mi favor. Me concedieron la custodia compartida de Juan, pero lo más importante fue que Laura tuvo que dejar la casa y pagar una considerable cantidad en pensión alimenticia. Pero mi venganza no terminó ahí. Usé mis conexiones para asegurarme de que todos en nuestro círculo social supieran lo que había hecho. Laura se encontró aislada y sin apoyo. Sus amigos le dieron la espalda y su familia estaba avergonzada de ella. Su vida se desmoronó rápidamente y yo observé cómo todo se desmoronaba con una fría satisfacción. Para Juan, traté de ser lo más honesto posible. Le expliqué que siempre lo amaría y que seguiría siendo su padre, sin importar lo que dijeran los genes. Le conté la verdad sobre su madre de la manera más suave posible, y aunque fue doloroso para él, creo que entendió por qué tuve que tomar esas decisiones. Con el tiempo, Juan y yo logramos reconstruir nuestra relación. No fue fácil, pero al menos teníamos la verdad entre nosotros. Laura, por otro lado, se mudó a otra ciudad, tratando de empezar de nuevo, pero nunca pudo recuperar la vida que una vez tuvo. En retrospectiva, me doy cuenta de que mi venganza fue dura, pero siento que fue justa. Laura me había quitado 16 años de mi vida con sus mentiras y traiciones. No podía simplemente perdonarla y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Necesitaba hacerle sentir una fracción del dolor que me había causado. Ahora, varios años después, estoy en un lugar mejor. He conocido a alguien más, una mujer maravillosa que me ha ayudado a sanar y a redescubrir la felicidad. Juan está en la universidad, estudiando ingeniería, y estamos más cerca que nunca. A veces pienso en Laura y me pregunto si alguna vez se arrepintió realmente de lo que hizo. Pero ya no dejo que esos pensamientos me consuman. He encontrado la paz y la satisfacción en mi vida, y eso es lo que importa. Esta es mi historia, solo un recordatorio de que las mentiras y la traición tienen consecuencias, y que a veces la venganza puede ser la única forma de encontrar justicia.